Les voy a invitar a que oremos, hermanos. Bendito Dios, te alabamos en este día que es tu día, Señor. Gracias porque nos permites alabarte, servirte, porque nos permites reunirnos como tu pueblo para proclamar tu grandeza, lo maravilloso que eres en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestro corazón. Gracias por tu obra, Espíritu Santo. En nuestras vidas te pedimos, Señor, que podamos hoy alabarte, que podamos hoy como pueblo proclamar tu nombre, la grandeza de tu nombre, y también te rogamos, Padre, porque podamos escuchar tu mensaje y que podamos ser desafiados a vivir de acuerdo a tu voluntad y entender quién eres tú en nuestra vida, quiénes somos nosotros delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a hablar, no se asusten si ven mucho impreso, voy a tratar de no ver todo, solamente voy a mencionar algunos puntos importantes. Más que nada es para que también tengan información de lo que vamos a hablar ahorita, y si ven que me estoy alargando, de todas maneras de las 10 no paso, entonces, de las 11 no paso, entonces. Hoy toca un tema que es muy polémico. Voy a tratar de presentar tres posturas que en la iglesia están muy desarrolladas. A veces alguna iglesia dice yo soy postmilenialista, otra dice soy amilenialista, otra soy dispensacionalista, otra soy y hay veces que pensamos que somos de una, pero tenemos un chorro de ideas mezcladas, porque a final de cuentas a veces nos hace falta un poquito de estructura. Entonces cuando iba a tocar el tema, yo estaba así con Paco, no es que no me interese meterme en un tema así. Es importante porque obviamente es palabra de Dios y tenemos que tener un entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, son de esas doctrinas en las que si hay una diferencia entre lo que tú piensas y lo que yo pienso, no debería de haber una separación. A final de cuentas es la manera en cómo esperamos que Cristo venga. A final de cuentas es la manera en cómo estamos esperando que Cristo venga. Y una de las cosas que nos decían en el seminario, probablemente Dios cuando venga va a sentar a todos sus teólogos enfrente de Él, y cuando venga se va a reír de ellos porque nunca lo entendieron. Nunca entendieron las señales, nunca entendieron los signos por los cuales Dios estaba anunciando la segunda venida. Así como les estaba comentando la semana pasada, cuando el mismo Juan el Bautista, viendo a Cristo, esperando al rey de Judá, se encuentra con el Cordero de Dios que iba a ser inmolado y le manda a preguntar, ¿eres tú? Juan el Bautista, el que había dicho, he aquí, el Cordero de Dios se quita el pecado del mundo. Aquí el Hijo de Dios, él sabía que él era el heraldo, él sabía que él era el que iba presentando al gran rey, pero después de eso titubea. Porque hay cosas que él no había visto, hay cosas que quería ver él para poder entender que el reino de los cielos realmente se había acercado y no las podía ver. Jesús le dice entonces, los ciegos ven, los cojos andan, el evangelio es predicado por Satanás, es atado, y los demonios están siendo expulsados. Así es que les da evidencias de que el reino de Dios está presente en Cristo, en la tierra. Hoy hablamos acerca de estas tres posturas. Una es el amilenialismo, el postmilenialismo, y vamos a ver hoy uno que se llama premilenialismo histórico. No vamos a ver lo que es el premilenialismo dispensacionalista. ¿Por qué? Porque voy a tratar de hacer una clase un poco objetiva, en donde voy a tratar de presentar las posturas y omitir un poquito mi punto de vista, que es bien complicado. En donde voy a tratar de presentar lo que cree cada una de esas posturas. Obviamente al final vamos a hablar específicamente de un texto que está en Apocalipsis 20, del 1 al 6, y obviamente pues ahí ya no voy a poder ser muy objetivo, ahí sí me voy a inclinar hacia donde la interpretación de Apocalipsis 20 nos lleva.
Hay tres posturas, hay algo que me gustaría mencionar antes de empezar con una de las posturas. Es toda una teología o toda una rama de la teología, de la soteriología, el bilenio. Pero solamente hay un texto en la Biblia que habla del milenio. Y eso nos pone en un serio conflicto. Porque la hermenéutica nos dice que no puedes desarrollar toda una teología o una doctrina de un solo pasaje. Y menos si ese pasaje no arroja mucha luz. Lo que uno es llamado a hacer cuando está estudiando la Biblia es que cuando se encuentra con pasajes que son con poca luz, por no decir que un poco oscuros, esos pasajes se ven a la luz de otros pasajes que hablan de lo mismo, pero que le dan mucha claridad a este pasaje. ¿A qué es a lo que voy? A que la Biblia se interpreta a sí misma. A que cuando encuentras un pasaje que dices, oye, pero esto no cuadra con un contexto general con la iglesia, pero esto habla de algo diferente a lo que ha estado hablando la Biblia en general, muy probablemente estamos teniendo una interpretación incorrecta. Y lo que tenemos que hacer es agarrar textos que hablan del mismo tema o paralelos. Por ejemplo, en los evangelios nos permiten mucho hacer eso. Hay historias que se repiten en los diversos evangelios y nos permite estudiar el mismo pasaje en el entendimiento de cada uno de los escritores y de las audiencias a las cuales fueron escritas esas epístolas, esos evangelios. Así es que cuando vemos Apocalipsis 20, tenemos que ver al mismo tiempo, porque si es solamente, se hace toda una doctrina del milenio por un solo pasaje, bueno, ese pasaje se tiene que ver en un contexto con 2 de Tesalonicenses 2, que ya lo mencionamos, Mateo 24, que ya lo mencionamos, y textos que hablan específicamente de la venida del Señor, de cuando Cristo viene, de cómo los muertos son resucitados, el mar entrega a sus muertos. Entonces, hoy vamos a hablar, les voy a invitar a que leamos primero el texto, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, a partir del versículo 1 al versículo 6, nada más vamos a leer ahorita. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y con una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron en ellos, sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esa idea de 1000 años, del milenio, solamente lo encontramos en la Biblia, aquí. El reinado de Cristo en estos 1000 años. De aquí se derivan 3 opciones, 3 posturas. La primera que vamos a mencionar es la amilenialista. ¿Mande? Si estamos en la clase y te salen preguntas, puedes levantar la mano, probablemente no la sabemos y la podemos estudiar y luego presentamos algo más concreto o lo podemos resolver de una vez. Esta postura habla de
como su nombre lo dice, amilenialista es la única que el término como que no encaja. Premilenialista está bastante claro, postmilenialista está bastante claro, pero la milenialista es así como que, de hecho, los que defienden la postura de los amilenialistas dicen, es que no debería de ser así, debería de ser milenialistas. Ellos piensan que el reinado de Cristo no es algo que va a venir, es algo que ya está. El reinado de Cristo inicia con Él en su muerte. Él vence a Satanás o ata a Satanás en vida cuando Él resucita de los muertos, y estos 1000 años es una manera simbólica de hablar entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Así es que cuando ellos ven este texto, lo que ellos ven es que Cristo ahorita está reinando y no lo vemos de manera corporal porque no es un reino que esencialmente sea en la tierra, aunque según como hemos visto, ellos ven en Mateo específicamente, cuando Juan dice, he aquí el reino de Dios se ha acercado, he aquí el reino de Dios está entre nosotros, Cristo está reinando. ¿Cómo sabes que está reinando? Dicen los amilenialistas. Porque hay evidencias de que el reino de Dios está presente, de que Cristo está presente gobernando a través de su iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que a Juan le contesta a Cristo cuando le manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a alguien más? Entonces Jesús se va a la profecía de Isaías 33, 36, en donde le dice que cuando el reino de Dios sea presente, los cojos van a andar, los ciegos van a ver, el evangelio va a ser disperso por todas las naciones y los demonios serán atados. Curiosamente, no es cierto, no, eso se los voy a decir después. El amilenialismo considera que la iglesia durante estos años, durante toda esta época, entre que Cristo viene a la tierra y la parusía, la segunda venida, la iglesia está reinando con Cristo en el sentido de que todas estas señales son a través de la iglesia. La iglesia es llamada a hacer evidente que el reino de los cielos se hace presente en la tierra, que Cristo está reinando en la tierra a través de su iglesia. ¿Cómo? Sanando enfermos, predicando el evangelio, y lo de la atada de Satanás, eso le corresponde a Cristo nada más. A veces lo hace la iglesia como una manera simbólica, pero quien ata a Cristo, a quien ata a Satanás, es Cristo. Ellos tienen una escatología futura, el amilenialismo. El amilenialismo espera a que Cristo vuelva a establecer su reino de una manera plena. Cuando Él venga en gloria, dicen ellos, va a ser una sola venida en la que Él se dé a conocer a todos, que venga con todo su séquito y que venga con todas las almas de aquellos que murieron y que esperaron en Él. Así que viene con su reino y su iglesia asciende con Él a recibirlo y ellos regresan con la nueva Jerusalén a establecerse como el reino de Dios de una manera, el reino de Cristo de una manera plena en la tierra. El milenio, según los amilenialistas, es hoy. El milenio no es algo que nosotros esperamos, sino que es algo que vivimos hoy. La segunda postura, si hay preguntas, la segunda postura es el postmilenialismo. Y no es un chollero hablando de, tú que eres postmilenialista, ¿no? El postmilenialismo tiene algunos puntos que son muy similares. Tiene 3 puntos básicamente. El postmilenialismo habla acerca o piensa que el reino de Dios, el reino de Cristo, está en el cielo y que se hace evidente en la tierra. Dice que el reino de Dios ya es presente, que no lo vemos, pero que ya está presente porque Cristo está reinando. En este punto coincide con los amilenialistas. El segundo punto de ellos es que no piensan que el milenio tendrá exactamente una duración de 1000 años. Más bien, cuando habla de 1000 años, habla de un tiempo completo.
o de un tiempo de su plenitud. Entonces estos 1000 años pueden durar más tiempo y evidentemente en su postura ellos piensan que ha durado más tiempo porque hasta ahorita pues ya lleva más de 2000 años. Entonces el tercer punto en el que coincide el amilenialismo y el postmilenialismo es que ubica el regreso de Cristo después del milenio. Los postmilenialistas piensan que el reino de Dios es presente y que en el futuro Cristo viene una sola vez, pero hay algunas diferencias. Y ahorita me van a decir quién es postmilenialista. ¿A quién han escuchado como que es postmilenialista? El reino de Dios está siendo extendido ahora por el mundo a través de la predicación del Evangelio, a través de la iglesia y a través de que el texto habla de que Satanás es atado. Y los postmilenialistas dicen algo muy interesante. Satanás es atado, pero no en el sentido de que ya no puede hacer nada. El texto está bien claro. Satanás es atado, por lo tanto las naciones ya no van a seguir siendo engañadas con respecto a la predicación del Evangelio. Lo que dicen los postmilenialistas es, Satanás, antes de la venida de Cristo, tenía atada a todas las naciones bajo ciertas excepciones y obviamente como excepción primaria, y el pueblo de Israel a quien Dios le había dado una revelación especial y de ahí en fuera había unas que otras excepciones, pero Satanás tenía el dominio de la verdad, de su verdad en todas las naciones. En ese sentido, dicen los postmilenialistas, Cristo ata a Satanás. ¿Por qué? Porque la iglesia empieza a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y el reino de Dios se hace evidente en las naciones. El milenio es un traslape entre lo que estamos ahorita y lo que va a venir en un reinado de Cristo más visible, en donde la iglesia va a impregnar cada sociedad, cada ciudad, cada persona de tal manera que el ser cristiano y el hacer evidente que Cristo vive en su vida no sea una excepción, sino sea la regla. Y las excepciones van a ser los que no conocen a Dios. Así es que las naciones han de empezar a regirse por la palabra de Dios. Como en alguna ocasión pasó en el Renacimiento, como en alguna ocasión pasó en movimientos en Europa, específicamente de países que se levantaron en el movimiento de reforma y que de repente se hicieron protestantes y su política giraba en torno a la teología reformada y la iglesia gobernaba entonces más o menos esta es la idea. A partir de este momento, y dice, y el pecado no quiere decir que en esta parte del milenio se ha exterminado. No, el pecado sigue activo, pero el cristianismo empieza a dominar. La evidencia de Cristo en el mundo empieza a ser es mucho más clara. Los cristianos no somos los apestosos ya es el que no cree en Dios. ¿Sí me explico en ese punto? En lugar de ser minoría seríamos mayoría. A partir de este momento, la sociedad cambia. Y es obvio que es el milenio, dicen ellos. ¿Por qué? Porque va a haber, la economía se va a repartir un poco mejor, va a haber prosperidad, el desierto va a producir flores, y entonces todo va a ser evidente que estamos en este tiempo que ellos denominan como la era de oro, y es donde les digo, probablemente nuestro señor presidente es postmilenialista y piensa que ya estamos empezando el milenio y él promueve todo esto, porque esta armonía y esta camaradería cristiana nos lleva a que todos veamos la vida, la política bajo el contexto de Cristo. Obviamente la idea está muy padre. Iba a decir algo más, pero se supone que tengo que ser objetivo. Entonces,
Después de todo este tiempo, después de este milenio, es cuando Cristo viene. Y Cristo viene una sola vez, y después de eso viene juicio a las naciones. Todos los que en ese periodo, en ese milenio, en donde la mayoría de los judíos se arrepienten y la mayoría de la gente del mundo se arrepiente y solo unos pocos son los que no se arrepienten, ahí hay una parte en donde yo no vi, por más que le busqué, no entendí si la gente se seguía muriendo o no se seguía muriendo, porque yo no sé si el pecado tenía las mismas consecuencias en el hombre y se seguían naciendo y muriendo de la misma manera durante todo este periodo del milenio, pero ahí es donde creo que la doctrina como que no, tenía que ser objetivo. A medida que el milenio se vaya transformando en una realidad, eso ya lo comenté. Las naciones, que antes eran antagónicas, trabajarán juntas en armonía. Esta edad de oro de la prosperidad espiritual durará un largo periodo de tiempo, quizá mucho más de 1000 años literales. Cristo regresa, y cuando regresa hace juicio a todas las naciones, y obviamente son pocos los que en vida no creen en Dios, así es que el juicio no es tan catastrófico para los que están vivos. Hay más enjuiciados de los que ya murieron antes de este periodo. Después de eso viene el premilenialismo histórico, el que no vamos a ver hoy, porque implica muchísimo esfuerzo para tratar de ponerlo como algo objetivo sin estar pensando qué rayos están pensando. Son los dispensacionalistas, premilenialismo dispensacionalista. Eso no lo vamos a comentar porque no se puede ser objetivo con eso. Según el premilenialismo histórico, esos están antes del milenio. Piensan que el milenio es antes. Ellos piensan que hay dos segundas venidas. Una segunda venida en donde Cristo viene a establecer su reino, en donde Satanás es atado por algún tiempo, pero él corporalmente gobierna su creación, y en donde obviamente Cristo estando presente, pues muchas de las naciones se convierten al cristianismo, y durante este tiempo, más o menos la misma idea de los anteriores, de los postmilenialistas, que hay un momento de prosperidad y todo eso porque Cristo está presente en el mundo, porque Cristo está gobernando su iglesia, porque la iglesia gobierna con Cristo, entonces juzga con Cristo. Así es que ellos consideran que durante este periodo, al final de este periodo, Satanás es atado, viene la tribulación, obviamente Dios hace un ladito a sus hijos para que la tribulación solamente caiga sobre los que merecen la tribulación, y después de eso regresa otra vez con gloria y hace el escatón, hace la consumación de todo y hace el juicio, pasa la hoz, unos van a juicio y otros van a gloria. Básicamente de eso se trata, las tres posturas. Una es el dispensacionalismo histórico, premilenialismo histórico, postmilenialismo y amilenialismo. Ok, entonces ahora me gustaría que viéramos Apocalipsis 20, que es el texto sobre lo cual se desarrollan estas tres, y creo que otras tres más posturas teológicas que no son tan relevantes. Esas son más relevantes en el sentido a que están más inmersas en la iglesia. Hay algunos principios que me gustaría compartir. Cuando nosotros llegamos a estudiar o a leer Apocalipsis, nos topamos con una literatura que es un poco, vamos a decirlo, fantasiosa, en donde encontramos símbolos o señales que si los creemos literalmente, pues nos aterramos. Y si decimos, pues no tiene importancia, pues como que dejamos de ponerle la importancia que la palabra de Dios dice. Me gustaría que consideráramos algunos principios importantes en la literatura apocalíptica, que no solo tiene que ver con Apocalipsis, sino también con algunos textos en Isaías, como algunos textos en los libros proféticos,
que también tienen partes apocalípticas. La literatura apocalíptica tiene que ver muchísimo con simbología, y la simbología nos debe de llevar o nos apunta a algo más. Ese algo más es a lo que tenemos que enfocarnos y no necesariamente al símbolo. En este tipo de literatura apocalíptica hay mucho, los dragones, los monstruos que salen del mar, hay muchas figuras míticas. Ahora, esas figuras míticas tienen una razón, y cuando habla de cierto monstruo que no dice su nombre, considera solamente que luego tiene cara, y luego tiene nombre, y luego, por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, cuando habla acerca de la bestia, cuando habla acerca de, específicamente dice después, y esto se refiere al diablo y a Satanás. O sea, si es una figura que describe un monstruo que te lo imaginas de una manera espantosa, y luego te dice, es Satanás. O sea, y aquí hay varios principios que me gustaría que consideraras. Apocalipsis tiene... Les voy a invitar a que, es más, esta semana se lo lean y consideren algunas cosas. Juan es invitado como 6 veces en el libro, es más, se los dejo de tarea cuántas veces se les dice, ve y escucha. 2 cosas, ve y escucha. Y Juan, cuando él describe 2 cosas, lo que ve y lo que escucha. Y eso es algo muy importante en el libro, porque se han desarrollado doctrinas de lo que ve y se han desarrollado doctrinas de lo que escucha, cuando es exactamente lo mismo. Cuando solamente está haciendo un pleonasmo, cuando solamente está haciendo una exageración para resaltar una verdad que obviamente hacemos un lado, porque nos quedamos con el, es que nada más dijo que había 144,000. Lo que no consideraste es que el mismo texto, inmediatamente después, cuando dice que había 144,000 que no se habían inclinado delante de la bestia y que estaban delante del trono, dice que oyó una gran multitud y que cuando volteó, vio otra cosa que no eran 144,000. Vio millones y millones que estaban delante del trono de Dios, glorificando a Dios, y que su número era incontable. Una cosa es lo que oye y otra cosa es la que ve. Otro ejemplo, más o menos, para que tengas una idea. Dice que él estaba escuchando la parte donde está la parte de los sellos, está la parte de las trompetas, está la parte de los jinetes. Cuando está la parte de los sellos, hay un libro que nadie puede abrir y que está en el altar. Y entonces dice, y lloraba yo, dice Juan, porque nadie, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir los sellos. Y entonces el ángel se acerca a mí y me dice, no llores, porque he aquí, el león de Judá ha vencido. Y entonces volteé. ¿Y qué vio? El cordero inmolado. Una cosa es lo que escuchas y otra cosa es lo que ves. ¿Cuál es la verdad? Las dos son verdad. Porque el león de Judá es el que proclama la victoria, pero esa victoria está basada en lo que hizo el cordero. Así es que este león de Judá, con forma de cordero, viene y abre los sellos, y es el que tiene el poder, la capacidad de determinar, esta persona se va al infierno y esta persona se va al cielo. Apocalipsis hace la maravillosa descripción de Cristo como aquel que tiene la autoridad, no solo porque es Dios, sino porque Él hizo una obra perfecta siendo Dios, en el obedecer al Padre hasta la muerte y en resucitar de entre los muertos para hacer 2 cosas fundamentales en Apocalipsis. Una, salvar a sus elegidos, y segunda, ser el juez que castiga a los enemigos de Dios. Al proclamar Él la victoria sobre la muerte en la cruz, sobre Satanás, no solo tiene la capacidad de ser el salvador de su pueblo, no solo se merece el crédito de decir, yo solamente por mí, mi pueblo es redimido, sino que al mismo tiempo Él se gana el derecho de agarrar a quien es enemigo de Dios y de una manera justa, santa,
hacer el castigo hacia ellos. Cuando Apocalipsis habla del lagar de Dios, de aquel que pisa el lagar de Dios, en los primeros capítulos habla de Cristo. Cristo es el que trae el juicio. Cristo es el que anda en medio de los 7 candeleros en Apocalipsis 2. Y dice que Él anda en medio de los 7 candeleros, y luego describe que los candeleros son las iglesias, y luego dice que habla acerca de los ángeles de la iglesia, y dice que Él anda en medio de los candeleros con la espada en su boca. Y dices tú, la espada es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. En ese momento, no. Porque más adelante, cuando le habla a la iglesia de Esmirna, le dice, y cuídate, porque voy a venir contra ti, y voy a pelear con la espada que está en mi boca, y te voy a vencer. Cristo está hablando de que Él es el que hace el juicio. Bueno, entonces tenemos estas imágenes, esta información que oye Juan y lo que ve, y cómo estas dos cosas hacen un contraste en lo que nosotros estamos estudiando o lo que nosotros estamos aprendiendo en Apocalipsis. Solamente son principios que nos permiten ver que la literatura apocalíptica no necesariamente se tiene que ver de una manera tan literal, porque si no, estaríamos fritos. Un ejemplo, ¿sabes cuántas veces se destruye el mundo en Apocalipsis? 4 veces, si no es que sí, o 4 y medio, no sé. 4 veces se destruye el mundo. Bueno, hay juicio, porque los jinetes vienen y hacen juicio, las trompetas vienen y hacen juicio. Hay un principio que vamos a considerar. Hace tiempo les estaba explicando que cuando estábamos hablando acerca de los pactos de Dios, que había una revelación que se llamaba revelación progresiva. Dios es un Dios encarnacional. Dios se da a conocer a través de su pueblo y de la historia de su pueblo. Y Dios, cuando hizo pacto con Abraham, con Adán, con Noé, con David, con Moisés y el nuevo pacto en Cristo, realmente no hizo 6 pactos, hizo un solo pacto. Y ese pacto, en la medida en cómo iba ratificándolo con el segundo o tercer pacto, solamente lo que estaba haciendo era desenvolviendo un poco más el dulce. El primer pacto, que lo hizo con Adán, lo hizo diciéndole, y haré enemistad entre la simiente y la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ella herirá en la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. Después va con Abraham y te das cuenta, con Noé, con Abraham, te das cuenta que es exactamente el mismo pacto. Pero cada vez que Dios lo dice, añade algo más. Añade algo que estaba oculto en ese pacto, pero a que ahora Dios se lo estaba revelando. Así es que con Abraham es exactamente la misma promesa. Viene un Salvador, pero ¿sabes qué? Te voy a dar una tierra y te voy a dar hijos. Y después de eso viene con Moisés y le dice, sí les voy a dar la tierra y les voy a dar hijos, pero yo voy a vivir en medio de ustedes, yo voy a tabernacular en medio de ustedes. Y luego es exactamente el mismo pacto que llega con David y le dice, sí, yo voy a morar en medio de ustedes, pero aparte de eso, de tu trono voy a levantar a uno que su trono no tendrá límites, que su reino no tendrá fin y que su reino será eterno. Es el mismo pacto con Adán, solamente que hay una revelación progresiva. Cada vez Dios va haciendo más revelada el pacto. Ok, hay un principio en Apocalipsis que es muy similar. Se llama paralelismo progresivo, en donde Juan narra una historia y la siguiente historia es la misma, solamente que añade algo más o lo ve desde otra perspectiva. Después de eso cuenta otra historia. ¿Y qué crees? Es la misma, solamente que añade algo más. Así es que en Apocalipsis tenemos 7 historias que son la misma. La primera de ellas empieza con las iglesias. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 1, 2 y 3 es la primera descripción. Y esta historia, ¿de qué periodo a qué periodo abarca? Esta historia abarca desde que Cristo se fue hasta que Cristo regresa. 7 veces. La misma historia, solamente que contada
con una versión diferente que nos ayuda a entender un poco más este periodo entre donde Cristo se va y donde Cristo regresa. Así es que tenemos la primera de ellas, y se los puse aquí, mira, ahí lo tienen en sus hojas. La primera es de capítulo 1 al capítulo 3. ¿Cómo sabes que ahí termina la historia y que vuelve a empezar? Porque el texto dice que es el fin de los tiempos, punto. Y lo que sigue es otra vez la misma historia, pero contada de otra manera. Así es que en la primera de ellas, Cristo se da a conocer. Y Cristo se da a conocer como quién es Él. Y es donde empieza con la descripción esta padrísima, en donde Él es el que anda en medio de los candeleros, Él es el que tiene poder, es el Cordero y todo eso. Y luego le dice a Juan, escribe a las iglesias. Y eran 6 iglesias, o 7 iglesias específicamente. Y estas 7 iglesias, o 6 iglesias, no recuerdo, 7 iglesias, sí, porque eran 7 candeleros, perdón. Y se refería a las 7 iglesias. De hecho, el texto dice que son las 7 iglesias. A la última de ellas, no, a Éfeso, no era la última, a Éfeso le dice, vuélvete a tu primer amor. Y cuando empieza la carta a Éfeso, le dice, yo soy el que anda entre los 7 candeleros. Y el que anda entre los 7 candeleros es un sacerdote, que tiene una función específicamente, que la adoración a Dios en el templo nunca se acaba. Así es que lo que él hace es cuidar que todo esté encendido, que todas las velas estén encendidas. Y cuando alguna vela se acababa, se consumía, su trabajo era tomar otra vela, prenderla, ponerla en el lugar en la que estaba la que se acabó. Y le dice, yo soy ese que anda en medio de los candeleros. Así es que vuélvete al Señor, porque si no, yo voy a quitar tu candelero de ti. Y después de eso, la iglesia de Éfeso nunca volvió a surgir. ¿Por qué Dios la quitó? No de la manera en cómo estaba al principio a la que le escribe Pablo. A lo que voy es esas cartas que Juan les escribe a las iglesias eran iglesias específicas, no eran iglesias simbólicas que representaban algo, no, les estaba diciendo, mira, hay tribulación y les va a costar y les va a doler, pero sabes que yo soy el que ha vencido a la muerte, yo soy el león de Judá, yo soy aquel que te fortalece. Así es que durante este periodo de persecución, obviamente le estaba hablando a una iglesia que estaba en persecución, pero si tú puedes ver estas 7 iglesias que en algún momento histórico fueron una realidad a las cuales Juan les escribe, al mismo tiempo estas 7 iglesias representan a toda la iglesia de Cristo a través de toda esta época, porque tú puedes tomar una iglesia y dices, se parece a la mía, ojalá que no sea la de Esmirna, ojalá que no sea aquella que puras cosas, no, ojalá que sea Filadelfia la que se parece a la mía. Pero termina este texto y luego empieza con los sellos. Y los sellos, viene un ángel y rompe sellos y hay juicio. Y también en esta parte de los sellos hay misericordia y hay restauración para los hijos de Dios. Hay historias de estas 7 historias que se transmiten en Apocalipsis. Hay historias en donde solamente se habla de juicio. Hay historias en donde solamente se habla de salvar a su pueblo, de Cristo salvando a su pueblo. Y hay historias en que se combinan entre el juicio y de Dios hacia su pueblo, el juicio de Dios hacia las naciones y la misericordia de Dios a su pueblo. Entonces, cuando tú leas el capítulo y termina en el 3, la parte en donde dice que eso es lo de los fines de los tiempos, ahí es punto y aparte, y ahora le sigues, pero se repite la historia. Entonces, vemos que el mundo se destruye 3 o 4 veces. Ahorita te voy a decir, es 1, 2, 3 veces se destruye el mundo. ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 11 de Génesis, de Apocalipsis, perdón, solamente se habla acerca de lo terrenal. A partir del capítulo 12 se empieza a hablar
de la parte celestial, del cielo, del trono de Dios, y de cómo estas historias de este lapso entre que Cristo asciende al cielo y cuando Cristo regresa, cómo estas historias impactan tanto en la vida del mundo, en el mundo que vivimos, y tanto en el mundo celestial. ¿Por qué es todo eso? Porque cuando nos vamos a Apocalipsis 20 pasa algo muy similar y continúa con esta dinámica de este paralelismo progresivo, en donde cada vez que se cuenta esta historia se añade algo más. Y Apocalipsis 20 está dentro de este paralelismo progresivo. ¿A qué es a lo que voy? A que está contando exactamente la misma historia. ¿Cuál historia? ¿Qué periodo de la historia? Entre que Cristo asciende y cuando Cristo regresa. Apocalipsis 20, del 1 al 3, aquí lo interesante que hace Juan es que este paralelismo, esta historia completa que en algunas partes se lleva 2 o 3 capítulos, contarla 4 capítulos, esta historia la cuenta en 3 versículos y luego la repite en otros 3 versículos. O sea, los primeros 3 versículos, si alguien me lo puede leer fuerte, por favor. Los primeros 3 versículos de Apocalipsis 20. Y además un ángel que bajaba del cielo con llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Sujeto de nuevo a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo dejó el abismo, lo cerró, tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Ok, son los 3 versículos, y estos 3 versículos tienen una característica diferente al 4, 5 y 6. Estos 3 versículos hablan de este tiempo entre que Cristo se va y Cristo regresa en la tierra. El 4, 5 y 6, que ahorita lo vamos a ver, es la historia entre que Cristo asciende y desciende por segunda vez en el cielo. Dice que en este tiempo las naciones van a ser desatadas de Satanás, que Satanás va a dejar de estar atando a las naciones. ¿Por qué? Porque él va a ser atado y entonces la predicación del Evangelio va a poder ser posible en este milenio. ¿Cómo define Juan el milenio? Este milenio lo define como el tiempo en el que Cristo asciende al cielo y el tiempo en que Cristo regresa. Pero parece que hay otro milenio. Porque está el versículo 4, 5 y 6. Si lo puedes leer, por favor. Entonces vi tronos, donde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a este ni a su imagen, ni se habían dejado poner su mano en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿De quién está hablando? ¿Dichosos quiénes? Sí, pero específicamente ¿quiénes que creyeron en Jesús? Los que ya murieron. Los que están reinando en los tronos, y específicamente habla de mártires y habla de la gente que ya murió y que está delante de la presencia de Dios. Ellos están gobernando 1000 años. El gobierno de la iglesia es en el cielo, el gobierno de la iglesia por Cristo es en la tierra. Los primeros 3 versículos justifican la iglesia terrenal y el 4, 5 y 6 justifican el reinado de Cristo de los 1000 años con la iglesia triunfante. Ahora, tenemos a mártires, los que fueron decapitados, aquellos que están delante de la presencia de Dios, en su trono, junto al altar, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Vamos a agarrar uno de esos mártires. Esteban.
el primer mártir. Lo empiezan a apedrear porque él defiende su fe. Él es uno de los que no ha sido sellado por la bestia, por el número de la bestia. ¿Por qué? Porque no negó su fe. Y cuando él estaba siendo apedreado, ¿qué pasó? Vio la gloria de Dios. ¿Y qué vio en la gloria de Dios? Porque hasta ahí no había tanto problema. Pero cuando él dijo lo que vio, sí fue el problema y lo mataron. ¿Qué es lo que vio? A Cristo a la diestra de Dios, reinando. Cristo está en su trono. Y Cristo está en su trono desde Hechos. Y Cristo está reinando desde que Esteban lo vio. Y eso fue una razón suficiente para Esteban para morir glorificando a Dios y esperar después, no importa que yo esté delante del altar diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, has de venir a redimir mi cuerpo de una manera plena para que yo pueda estar delante de ti de una manera completa? Pero de todos modos, ahorita está en la presencia del Rey. Y no está en la presencia del Rey solo como el Cordero, porque Cristo en la visión de Juan no es presentado como el Cordero, es visto como el Cordero, pero es presentado como el León de Judá, aquel que ha vencido. Y específicamente dice el texto, aquel que ha vencido y aquel que está sentado en el trono. Cuando cantamos esa, la de Cristo es el Señor, es algo impresionante porque nosotros nos imaginamos Cristo regresando en gloria, sí, pero Cristo ya está en su gloria. Y Cristo está haciendo evidente que está sentado en su trono. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo en la iglesia es algo imparable. Porque la iglesia está haciendo evidente de que Cristo tiene poder no solo sobre la muerte, porque tenemos la esperanza de la resurrección, sino que también tiene poder sobre Satanás, sobre el pecado, sobre nosotros mismos. El reino de este milenio no es algo que debemos esperar en el futuro. Es algo que está presente ahora y lo estará hasta que Cristo regrese. De ahí que el término milenialismo realizado sea una apta descripción del punto de vista aquí defendido, si se tiene en mente que el milenio es algo ya presente. Nada más que hay un problema ahorita en nuestra cultura. No queremos que nos digan los millennials, entonces, porque esta postura es la primera que vimos, es la milenialista, la que su nombre no le hace mucho honor a su postura, pero hay algunos que dicen, no, es que no somos amilenialistas, deberíamos de llamarnos milenialistas, pero no. Ya eso ya está patentado y ya tiene forma, entonces no conviene. Durante todo este periodo de 1000 años, ¿alguien me puede leer por favor esto? Ya vamos a terminar. Durante todo este periodo de 1000 años, por lo tanto, los creyentes muertos adorarán a Dios y a Cristo como sacerdotes y reinarán con Cristo como reyes. Y aunque Juan está aquí pensando solamente en el periodo que se extiende hasta que Cristo regrese, los capítulos finales del Apocalipsis indican que después del regreso de Cristo y de la resurrección del cuerpo, estos creyentes muertos podrán adorar a Dios, servir a Dios y reinar con Cristo de una manera aún más rica que la presente. Entonces adorarán y servirán a Dios por toda la eternidad en una perfección libre de pecado con cuerpos glorificados en la nueva tierra. Esta vez, en líneas generales, la interpretación amilenialista de Apocalipsis 21 al 6, 15, visto de esta manera, el pasaje nos dice nada respecto a un reinado terrenal de Cristo sobre un reino principalmente judío. Describe más bien el reinado público de las almas de los creyentes muertos, un reinado que tiene lugar en los cielos entre la muerte de ellos y la segunda venida de Cristo. Describe asimismo el encadenamiento de Satanás durante la era presente, de modo tal que él no pueda impedir la expansión del Evangelio. El 15, nada más eliminen el 15, es Apocalipsis 20 del 1 al 6. ¿Algún comentario, alguna
Realmente me metí en ese punto porque la semana pasada creo que la regué y dije, les voy a explicar las posturas, a mí me gustaría explicar más bien el regreso de Cristo, que ya lo veremos la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Ale? Creo que es importante que se vea con claridad que la información es muchísima. Mucha gente tal vez sea la primera vez que oye una exposición breve sobre todas las posturas, pero creo que debemos resaltar que el entendimiento de las cosas que faltan por venir no debe de hacerse por final, porque hay iglesias que lo hacen como doctrina. Si uno no es así, estás equivocado, no te vas a salvar, tienes que creer exactamente como tú crees. Creo que eso no es lo importante. Lo importante es que saquemos el ánimo de estudiar y de comprender lo mejor posible lo que está escrito dentro de las ligas y contextos que tenemos. De hecho, al principio comenté que es un tema en donde la diferencia no debería de promover la división ni la separación. Postmilenialista te voy a decir. No, o sea, a final de cuentas todos esperamos a Cristo que regrese. Y siendo hijos de Dios, o sea, ¿cómo esperas que regrese de esta manera o de esa que regrese? Apocalipsis termina de una manera, el penúltimo versículo está. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que no entendí exactamente cómo va a venir, ¿qué importa? Ven, Señor Jesús. Sí, definitivamente eso creo que no debería de ser una razón por la cual la iglesia pueda tener alguna división. Más bien, aquí es creo que si estudiamos, podemos tomar una postura un poco más responsable en el sentido de escudriñar mejor la palabra de Dios, de poder ser responsables en lo que Dios nos ha dejado y en la revelación obviamente que Dios nos da al escudriñar su palabra. Pero de ahí que vayamos a entender todas las cosas, no sé si en esta vida. Sé que Dios nos ha dejado para que estudiemos y eso es de por vida. Entonces, ¿algún otro comentario o pregunta? Y una de las cosas que nos llama un poquito la atención aquí, Apocalipsis no necesariamente es el único libro que habla de escatología, del fin de los tiempos. De hecho, si queremos hablar un poquito más de escatología, a lo mejor no nos apoyamos tanto en Apocalipsis como en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo están muchísimo más densas y específicas con respecto a la venida de Cristo y a la manera en como nosotros tenemos que esperar la segunda venida. Ciertamente, el estudio de Apocalipsis nos va a ayudar a estudiar de una manera diferente que las cartas, y eso sí es algo bien importante. El libro de Apocalipsis no debe de ser visto como una carta paulina. No puede agarrarse y leerse como un evangelio. ¿Por qué? Porque tiene principios literarios que cuando se escribió se consideraron esos principios y que tú los tienes que considerar, que era lo que les estaba diciendo al principio. Nomás considera que se lee de esta manera o se entiende de esa manera, o hay principios que rigen este tipo de literatura. ¿Sí, Sara? Tenemos que tener bien
Que la misma Biblia se interprete a sí misma, que la misma Biblia sea la luz de todos los demás pasajes oscuros. Y algo que podemos, no es cierto, no vamos a considerar porque ya vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos porque somos tu pueblo y porque no merecíamos ser tu pueblo. Te alabamos porque solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que podemos acercarnos delante de ti y reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor. Permítenos, Señor, verte como aquel que está reinando en gloria, Señor Jesucristo, como aquel que merece todo el honor, como aquel que está sentado a la diestra del Padre, gobernando y rigiendo con vara de hierro a las naciones. Permítenos, Señor, verte en tu gloria, verte venir, como tu pueblo redimido, esperando ansiosamente que tú estés aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.